Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, dándole a usted la bienvenida a este momento especial. Es mi oración que en este momento usted y yo podamos tener un encuentro con el Señor. Un encuentro en el que Él nos hable. Y hoy específicamente Dios ha compartido conmigo un tema que es muy importante, sobre todo por la condición del mundo en que vivimos. Yo quisiera invitarle para que, por favor, me regalara estos minutos, que escuchara usted con mucha atención y que al final usted tome una decisión, porque Dios nos está presentando en este momento un enorme desafío. Es un desafío a la santidad en los tiempos modernos. Pero, ¿qué es la santidad? Tal vez tengamos que empezar por ahí. Para muchas personas, la santidad es sinónimo de santurronería, de una persona que dice no a todo y que vive cubierto de prohibiciones. Sin embargo, cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta de que el Dios al que servimos es un Dios santo y que cuando entregamos nuestras vidas a Él nos transfiere de su santidad, nos damos cuenta que la santidad no tiene que ver con prohibiciones, ni tiene que ver con santurronería, ni con fanatismo religioso. Cuando la Biblia nos habla de santidad, nos está hablando de algo que es totalmente diferente, algo que está apartado, algo que está separado de lo malo o de lo que contamina. Dios es un Dios triplemente santo. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Dios es santo y eso significa que está separado del mal, que está apartado de todo tipo de contaminación, que es un Dios especial, que es puro, que es diferente. Dios es un Dios santo. Y el desafío que nos presenta a todos nosotros es a que seamos santos como Él es santo. Pero mire, antes de poder avanzar un poco más en este enorme desafío, yo quiero invitarle para que usted escuche mis palabras y que en ningún momento piense que yo estoy atacando su estilo de vida o que le estoy juzgando por las cosas que usted hace. Yo quiero invitarle para que de una manera limpia, de una manera clara, le demos oportunidad a Dios a hablarnos acerca de este desafío. Y que al final, solamente al final, usted tome una decisión. El mundo en el que nos tocó vivir a usted y a mí, estos tiempos modernos que estamos viviendo, nos hablan de una inmoralidad tremenda. Y lo curioso es que lo que antes cualquiera de nosotros veía como algo malo o algo inmoral, ahora ya no lo vemos así o se nos quiere imponer que ya no lo veamos de esa manera. Lo que antes era algo que queríamos hacer a escondidas, ahora queremos hacerlo a la luz de los ojos de los demás. Lo que antes no queríamos que nadie supiera de nosotros, ahora lo propagamos en las redes sociales como si fuera la victoria más grande que hemos tenido. Eso habla de que la moralidad ha ido cambiando. Nuestros principios han ido desquebrajando. Los principios morales, el estilo de vida que llevamos, con respecto a la moralidad, con respecto a la sexualidad, es algo que hoy en día no tiene para nada la medida que tenía antes. Y por lo tanto, mucho menos tiene la medida de lo que Dios nos deja en su palabra. ¿Qué tiene que ver esto con el estilo de vida moderno y con lo que Dios desafía y espera de nosotros? Dios nos aparta a cada uno de nosotros para que vivamos un estilo de vida diferente con el propósito de que podamos disfrutar dentro de los límites de sus principios las bendiciones que ha preparado para nosotros, para que podamos disfrutar de todo aquello que ha creado y que no nos prohíbe tomar, pero que quiere que lo hagamos a su manera, para que podamos disfrutarlo y para que finalmente traiga un beneficio o una bendición a nuestras vidas. Es por eso muy importante que sea nuestra propia decisión. Al final de este mensaje, usted podrá decidir si quiere vivir conforme a la moralidad de Dios, a la que le llama santidad, o si prefiere vivir con el libertinaje que tenemos en el mundo, o con la libertad de escoger lo que usted haga con su sexualidad, con lo que haga con su moralidad y con lo que haga con aquello que Dios creó para que usted disfrute. Será finalmente su decisión. Pero a lo largo de los siglos, por medio de su palabra, Dios nos deja este desafío a la santidad en los tiempos modernos. El desafío a que seamos como Él, que vivamos conforme a sus principios,
que nuestra moralidad esté fundamentada en los principios que Él estableció como morales para el ser humano que Él creó, para que nos vaya bien, para que seamos prosperados y para que en un mundo dominado por el pecado y dominado por las tentaciones sexuales y dominado por la oscuridad de la inmoralidad, usted y yo podamos reflejar la luz y la santidad de un Dios santo, 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 que quiere que el mundo conozca lo que le ofrece. El desafío comienza con lo que el Señor nos dejó aquí en su palabra, en 1 de Pedro capítulo 1. Permítame leer los versículos del 13 al 16. Nos dice el Señor: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Estas palabras que Dios nos da en este versículo son las mismas que nos dio desde el Antiguo Testamento. Si usted lee los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se dará cuenta de todas las veces que Dios estableció sus principios, sus estatutos y sus mandamientos. Mucha gente hoy los ve como algo prohibitivo para nuestras vidas. Pero lo que Dios estaba haciendo era dándonos libertad de vivir de la manera correcta. Libertad para disfrutar de todas las promesas que tiene para nosotros. Por eso, desde aquel momento, cuando Dios estaba entregando las leyes a través de Moisés, le dijo a su pueblo, y hoy le dice al mundo entero: sean santos porque yo soy santo. Y es importante la santidad para tener ese encuentro con Dios, para tener esa relación con Dios que nos permita caminar en el mundo bajo sus principios, conociendo sus propósitos y con el poder para vivir conforme a sus mandatos y a sus preceptos. Pero también para que podamos reflejarlo a un mundo lleno de oscuridad que necesita la luz de la santidad de Dios. Así que este es el desafío a la santidad en los tiempos modernos. Y yo quiero fundamentarme para compartirle 3 cosas importantes del por qué necesitamos aceptar el desafío a ser santos en un mundo moderno para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Y para eso quiero llevarle a este pasaje que se encuentra también en la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Escuche también, por favor, con atención. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hay 3 razones muy importantes que Dios menciona aquí en su palabra y que nos van a llevar a un cuarto punto muy importante del por qué usted y yo necesitamos aceptar este desafío a la santidad en los tiempos modernos. Pero vamos a orar a Dios. Es importante que nuestra mente esté limpia de prejuicios, de ideas, de cuestiones que no son ciertas, para que escuchemos la verdad y tomemos nuestra decisión sobre este desafío. Padre Celestial, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Permítenos entender el porqué y el para qué de la santidad que tú esperas de cada uno de nosotros. Y que con este conocimiento tomemos la decisión correcta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle para que usted note lo que nos dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más.
Mire, usted y yo necesitamos aceptar este desafío a la santidad en los tiempos modernos porque agrada a Dios. Nuestra santidad agrada a Dios. Cuando tenemos una enorme gratitud con Dios por la manera como nos ama. Cuando tenemos una enorme gratitud a Dios por cómo nos salvó entregando a su Hijo Jesucristo. Cuando usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo más importante para nosotros en la vida es agradar a Dios. Y es importante entender que la santidad de nuestra vida agrada a Dios. Por lo tanto, usted y yo necesitamos aceptar este desafío a la santidad porque es algo que agrada a Dios. Y si la intención de nuestro corazón es agradar a aquel que nos ha salvado, entonces vivamos en santidad. Aquí en la palabra del Señor, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 7, nos dice el Señor: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y es lo que yo le pido en este día. Considere lo que le digo. Usted y yo estamos militando en el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos representantes de Dios en la tierra. Somos los embajadores del reino de los cielos en este planeta. Y Dios quiere que lo representemos de la manera correcta. Y es por eso que nos anima para que suframos las penalidades que sean necesarias. Nos está animando para que militemos sin enredarnos en los negocios de la vida. Y hay una razón muy poderosa y muy importante para agradar a aquel que nos tomó por soldados. El desafío a la santidad es que usted y yo vivamos legítimamente, que seamos íntegros en nuestra forma de vida y que lo hagamos por el simple hecho de querer agradar a aquel que nos llamó y nos salvó a cada uno de nosotros. Por agradar a aquel que se merece nuestra entrega, nuestro amor y nuestra santidad. Dios es un Dios santo y Él quiere que seamos santos como Él. Si usted y yo podemos apartarnos del pecado, estaremos agradando a Dios. Y debe ser lo que mueva nuestros corazones a tomar decisiones importantes al decir no al pecado, al decir no a la falta de moralidad, a decir no a las tentaciones sexuales y a todas aquellas cosas, acciones o emociones que pudieran ensuciar el nombre santo de nuestro Dios, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. También hay otro pasaje en la Biblia, en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12, que quisiera pedirle que escuchara con atención. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, fíjese que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero la exhortación es que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Este es un enorme desafío a la santidad en los tiempos modernos. Que nuestra conducta, que nuestro comportamiento sea digno del Señor que nos salvó. Recuerde que Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Así que necesitamos interesarnos en agradar a Dios. Y dice la palabra del Señor, agradándole en todo. Necesitamos que nuestra conducta marque una diferencia. Que nuestra conducta sea movida por la santidad de Dios, que nos transfiere a nosotros para que vivamos como agrada a Dios. Necesitamos aceptar este desafío a la santidad para agradar al Dios al que amamos y con el que estamos totalmente agradecidos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, también nos recuerda que nuestro estilo de vida santo, adornado con buenas obras, debe estarle dando gloria a nuestro Dios.
Y eso es agradarle a Él. Aquí en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nuestra vida debe ser un reflejo de la luz de Dios. Nuestras acciones, nuestras buenas obras son para glorificarlo a Él, para que Él reciba la gloria, para que Él se agrade de nosotros y para que al verlas el mundo pueda identificar a Dios en nosotros y pueda buscar a Dios. El desafío a la santidad en los tiempos modernos tiene que ver con nuestro interés de agradar a Dios, con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestras obras, para que vivamos como es digno de aquel que nos salvó, deseando agradarlo a Él, porque Él nos ha salvado a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir una vida de santidad solo por agradar a nuestro Señor? Este es el desafío que Dios nos presenta a la santidad en los tiempos modernos que nos tocó vivir. Ahora permítame leerle aquí nuevamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque aquí encuentro una segunda poderosa razón para que usted y yo aceptemos este desafío a la santidad en los tiempos modernos. Dice en los versículos 2 y 3, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. ¿Escuchó? Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de la inmoralidad sexual. Usted y yo necesitamos aceptar este desafío a la santidad en los tiempos modernos, simplemente porque es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros avanzamos por la vida anhelando conocer la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuántos pensamos cuando hablamos del trabajo que queremos tener, de la carrera que queremos estudiar, de la pareja con la que nos vamos a casar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y hablando de todas estas situaciones en nuestras vidas, tenemos que pensar que para poder desarrollarlas a la manera de Dios, conforme a la voluntad de Dios, tienen que ver con ser santos, con nuestra santidad, porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos. Por eso lo dijo así tan directamente: sean santos porque yo soy santo. Si esta es la voluntad de Dios, entonces usted y yo necesitamos procurar nuestra santidad. ¿Cómo podemos procurar nuestra santidad? Tal vez usted me diga, somos imperfectos, somos débiles, caemos. El asunto aquí es que Dios nos da de su fortaleza. Él nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para vivir una vida santa que lo agrade a Él. Ahora, entendiendo que esa es su voluntad, podemos acercarnos a Dios para que nos limpie, nos santifique y podamos avanzar en nuestro proceso de parecernos al Señor, en nuestro proceso de santificación. Miren lo que nos dice aquí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Usted y yo podemos hacer la voluntad de Dios. Sí, usted y yo podemos vivir en santidad. Es nuestra decisión. Lo que tenemos que hacer en este momento
es acercarnos a Dios. Si realmente queremos vivir en santidad, dice, si alguno se limpia de estas cosas, y lo único que puede limpiarnos de la contaminación del pecado es la sangre de Jesucristo, el perdón de nuestro Señor. Por eso murió en la cruz. Así que usted y yo, si venimos a Cristo en arrepentimiento, Él nos limpia de todas estas cosas. Y lo que hace de nosotros es un instrumento, dice aquí, para honra, santo. Sí, usted y yo, viviendo en santidad, útiles a Dios y dispuestos para toda buena obra. Y con esa santidad en nuestras vidas nos exhorta para que huyamos de las pasiones juveniles y sigamos la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio también están buscando una relación con Dios. Usted y yo podemos vivir en santidad. Usted y yo podemos ser limpios de toda la contaminación que hemos acumulado en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro corazón a lo largo de los años. Pero para ello necesitamos venir a nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué queremos la santidad en este momento? ¿Y por qué vamos a aceptar el desafío de vivir en santidad por el resto de nuestras vidas? Porque es la voluntad de Dios. Es porque Dios lo quiere. Porque Él es santo. Y dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Todo tiene que ver con el deseo de Dios de que podamos tener una relación con Él. Esta es la voluntad de Dios. Que seamos santos porque Él es santo. Que seamos santos para poder tener una relación personal con Él. Tanto nos ama que quiere que tengamos esta relación con Él. Así que aceptemos este desafío a la santidad en los tiempos modernos porque es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, es lo mejor para usted y para mí también. Aquí en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 14, escuche usted el desafío a vivir en santidad sin contaminarnos en medio de este mundo que vivimos. Dice el Señor, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Escuche esto. Razón por la cual necesitamos entender que la voluntad de Dios es nuestra santidad. Nosotros somos el templo del Dios viviente y como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y seré a ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La razón por la que los hijos de Dios procuramos no pecar, por la que procuramos no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por la que procuramos no estar inyectándonos droga o tomando alcohol, la razón por la que procuramos no estar viendo pornografía es esta, porque somos el templo del Dios viviente. Y no es posible que estemos viviendo una doble vida, sacrificando a los ídolos o al pecado nuestra carne para luego estar también diciendo que servimos y alabamos a Dios con nuestra voz y nuestro cuerpo. El Señor dice que porque Él es santo, ustedes y yo debemos vivir en santidad. Porque somos el templo del Dios viviente, porque Él vive en nosotros, no podemos contaminarnos. Porque somos la habitación del Dios santo, santo y santo. La voluntad de Dios es que seamos santos, que nos perfeccionemos en la santidad, en el temor de Dios. Y es una decisión que debemos tomar. Por eso este es el desafío a la santidad en los tiempos modernos que Dios nos está presentando a usted y a mí. Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu y sigamos a Dios. Busquemos la santidad. Dejemos todo aquello que nos contamina.
Luchemos contra ello tomando este valiente desafío de vivir en santidad en los tiempos modernos que nos tocó vivir. Sí podemos. Es cuestión de que queramos y decidamos. Permítame regresar nuevamente al pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4 para mostrarle que usted y yo debemos aceptar el desafío a la santidad en los tiempos modernos porque es un llamado de Dios. Dice aquí del verso 4 al 8, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santidad es un llamado que Dios nos hace. No es una imposición, no es una obligación. No es coartar nuestra libertad y arrancarnos lo que nos podría hacer ser felices y divertirnos en este mundo. Es un llamado. La santidad es un llamado que Dios nos hace. Y depende de usted y de mí responder a ese llamado. Si queremos. ¿Qué implica este llamado de Dios a la santidad? Implica un estilo de vida. Es un estilo de vida. Vivir la santidad es tratar de agradar a Dios. Es buscar hacer las cosas que son la voluntad de Dios. Es vivir para Dios. Es tratar de hacer las cosas que reflejen a Dios en nuestras vidas para que el mundo conozca a nuestro Dios. Por eso el llamado que Dios nos hace es a vivir en santidad. Es lo que nos dice en el pasaje que le leí al principio, aquí en 1 de Pedro capítulo 1. Déjame leerle de nuevo los versos del 13 al 16. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. El que nos llamó es santo. Por lo tanto, sean ustedes santos, y dice el Señor, en toda su manera de vivir. Porque Él nos llamó a esto. Nos llamó a ser como Él. Nos llamó a ser parte de Él. Nos llamó a representarlo en este mundo. Nos llamó para tener una relación con nosotros y por ello nos santifica. Y esa es la razón por la que usted y yo necesitamos aceptar este desafío a la santidad en los tiempos modernos. Porque Dios nos ha llamado a ello. La santidad es un llamado que nos hace el Dios santo. En Romanos capítulo 1, versículos del 5 al 7, escuche lo que nos dice el Señor. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos ustedes, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La santidad es un llamado de Dios. Dios nos está llamando para que nos separemos del pecado, para que nos separemos de la maldad, para que seamos diferentes sin que tengamos que dejar este mundo, porque Él sabe que en este mundo habrá tentaciones y llamados al pecado, pero a Él le interesa que el mundo lo conozca a Él a través de usted y de mí. Así que nos llama a la santidad y nos coloca dentro de un mundo pecaminoso para que seamos la luz del mundo. En Filipenses capítulo 2, déjeme decirle cómo Dios nos lo describe aquí de esta manera. Filipenses 2, 15 y 16. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Escuchó?
Sí, que vivamos en santidad. Fuimos llamados a ser santos para que en medio de una generación maligna y perversa, usted y yo resplandezcamos como luminares en el mundo. Por eso el Señor nos llama a la santidad. Nos llama a ser santos como Él es santo, para que usted y yo reflejemos esa luz que este mundo oscuro necesita, para que con un estilo de vida diferente, en medio de una generación maligna y perversa, le mostremos al resto del mundo que hay esperanza, que hay una vida diferente, que hay alguien que puede marcarnos para hacernos luz y para darnos gozo, paz y todo lo que anhelamos en este mundo. La santidad es un llamado de Dios. Ahora solo resta que usted y yo aceptemos este llamado, que aceptemos este desafío a la santidad en los tiempos modernos, a vivir en santidad como nuestro Dios es santo. Aceptemos el llamado, aceptemos el desafío. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos 7 y 8, el Señor nos recuerda algo muy importante a usted y a mí que ya somos hijos de Dios. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego dice el verso 8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No deseche el llamado de Dios. No deseche a Dios. Acepte este desafío a la santidad en los tiempos modernos. Escuche el llamado. Dios quiere que usted y yo seamos diferentes. Y algo muy importante para concluir este desafío. Usted y yo necesitamos aceptar el desafío a la santidad en los tiempos modernos, porque es un compromiso de vida con Dios mismo. Es un compromiso de vida diferente con el mismo Dios que nos santifica. Aquí en Efesios capítulo 5, permítame leerle desde el primer verso, pero por favor escuche a detalle lo que Él nos pide. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario, o inmundo, o inmoral, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. ¿Capta usted? El estilo de vida de los santos. La Biblia afirma que los hijos de Dios, hombres y mujeres que han abierto su corazón a Cristo y lo han recibido como Señor, somos santos. Fuimos llamados a ser santos. Cuando entendemos lo que costó nuestra salvación, entonces lo que queremos es agradar a Dios, vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios, aceptar el llamado a ser como el Señor y a vivir en compromiso de vida con aquel que pagó por nosotros. Por eso, el desafío a la santidad en los tiempos modernos se hace como un compromiso de vida. No se trata de ir a la iglesia, no se trata de ser fiel a una religión. Se trata de tener una relación con el Dios Santo.
Se trata de vivir agradecidos con el Dios Santo. Se trata de vivir en un compromiso con el Dios Santo para que todo nuestro estilo de vida lo refleje. Por eso nos anima para que andemos en santidad, para que nos conduzcamos como es digno de los santos, para que tengamos conciencia de que nuestro estilo de vida debe marcar diferencia. Sí, lo sé. Vivimos en un mundo que ha hecho la moralidad a un lado. Vivimos en un mundo donde incluso los cristianos estamos haciendo la santidad a un lado. Pero eso no cambia la verdad de que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y Dios espera que usted y yo, en gratitud a nuestra salvación, vivamos para Él. ¿Cómo es esto? En santidad en medio de estos tiempos turbulentos, modernos que nos tocó vivir. En medio de esta generación maligna y perversa. Que marquemos diferencia. No que los juzguemos, no que los critiquemos, no que los señalemos como los malos, no que seamos fariseos en este mundo, sino que en medio de una generación maligna y perversa, nuestra vida santa, diferente, resplandezca como luz para que el mundo sea atraído a aquel que nos cambió a nosotros, que nos hizo ser luz y sal de la tierra. Ese es el desafío a la santidad en los tiempos modernos que Dios nos presenta. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un hombre o una mujer que ya entregó su vida a Jesús, esto no es algo para que usted decida hoy. Esto es un hecho. Usted fue llamado a ser santo. Usted necesita anhelar agradar a Dios porque Él le salvó. Usted debería desear hacer la voluntad de Dios porque Él es su Señor. Y usted debería vivir en compromiso con un estilo de vida que refleje a Dios. Así que si usted es un cristiano o una cristiana, no se trata de que tome una decisión. Se trata de recordarle quién es y cuál es su misión en la tierra. Sea santo, sea santa, porque su Padre Celestial es santo. Si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, el llamado que Dios le hace ahora es al perdón, a la salvación, a un cambio en su vida. Él quiere darle perdón, Él quiere darle vida y quiere hacerle luz. Pero su compromiso es aceptar el llamado, con el paquete completo, salvación, perdón y vida eterna, pero también un compromiso de vivir para agradar a Dios, para hacer su voluntad, para aceptar el llamado y comprometerme a vivir como es digno de mi Dios. ¿Qué tal? ¿Acepta usted este desafío a la santidad en los tiempos modernos? Padre bendito, sabemos que no es sencillo. Sabemos que implica dificultad, pero también sabemos por tu palabra que nos has dado todo lo que necesitamos para ser santos como tú eres santo. Perdónanos, Señor, si hemos tenido en poco la santidad. Perdónanos y concédenos tener tu perdón y la luz junto con el poder de tu Espíritu para agradarte, para obedecerte, para vivir conforme a nuestro llamado, para vivir como es digno de aquel que es un hijo o una hija de Dios. Perdónanos y danos una nueva oportunidad. Viviremos en este desafío a la santidad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mundo nos está hablando de la inmoralidad como la vida normal, como lo común, como lo que todos hacen. Pero Dios nos hace un llamado, un desafío a la santidad. Lo mejor es vivir como Dios manda, porque los efectos a la eternidad son los que marcan la diferencia. Soy el pastor Alejandro Varela, aceptando este desafío e invitándole para que, si Dios nos concede la vida, nos encontremos la próxima semana en un nuevo encuentro con el Señor en el que Él nos hable. Y claro, en el que usted y yo respondamos. El Señor le bendiga.